¿Alguna vez han sentido que alguien los observa? Esa sensación extraña de que hay ojos sobre ti, incluso cuando estás solo. Pero, ¿qué pasaría si esa sensación pasa de ser un simple presentimiento a una realidad aterradora? Prepárense, porque hoy les traigo una historia de acosadores de pesadilla. Me gustas más cuando duermes. Nunca pensé que tendría una historia que contar, pero aquí estoy, escribiendo esto con las manos aún temblorosas. No sé si quiero desahogarme o advertirles lo importante que es prestar atención a los pequeños detalles, porque yo no lo hice y casi lo pago muy caro. Yo era un analista de datos en una empresa de tecnología. No era el trabajo más emocionante del mundo, pero me gustaba la estabilidad que me daba. Mis días eran predecibles. Llegar temprano, tomar café, revisar informes y perderme entre números hasta la hora de irme. No socializaba mucho en la oficina, pero me llevaba bien con algunos compañeros, nada fuera de lo normal. En mi departamento había muchas personas como yo, gente que prefería centrarse en su trabajo y pasar desapercibida. Entre ellos estaba Luis, un programador que trabajaba a unas filas de mi cubículo. Era de esos tipos callados que parecen parte del mobiliario, siempre con los audífonos puestos y el ceño fruncido frente al monitor. No hablaba con nadie, a menos que fuera estrictamente necesario, y sinceramente, yo apenas lo notaba. Hasta que empezaron a aparecer los regalos. Trabajaba en una oficina grande y bien iluminada, con filas interminables de cubículos grises que intentaban dar una sensación de privacidad, pero realmente no aislaban a nadie. Era un espacio abierto, las ventanas eran amplias y daban a la calle, pero estaban demasiado lejos, como para que alguien pudiera ver al exterior sin levantarse. Mi cubículo estaba cerca del área común, donde los empleados suelen reunirse para tomar café o intercambiar chismes de oficina. No era un mal lugar, tenía el suficiente espacio para mi computadora, algunos documentos y un par de plantas que intentaban darle algo de vida al ambiente. La única desventaja es que cualquiera que pasara podía ver lo que había en mi escritorio. La primera vez que pasó no le di importancia. Era un lunes por la mañana, cuando llegué a mi escritorio y encontré una pequeña caja con un chocolate dentro, encima de mi teclado. No tenía nota ni indicación de quién lo había dejado. Pensé que tal vez era una cortesía de la empresa o alguna broma de mis compañeros, así que lo dejé de lado y seguí con mi día. Pero luego sucedió de nuevo. A la semana siguiente, encontré una flor, una sola margarita, colocada en un vaso de agua junto a mi monitor. Después fue un llavero con las iniciales de mi nombre. Luego una nota, escrito con una letra pulcra y pequeña. Decía: eres especial. Cuando los regalos comenzaron a aparecer, mis compañeros no tardaron en notarlo. Vaya, Ana, alguien tiene un admirador secreto. Recuerdo que dijo Sofía, una de mis compañeras de equipo, con una sonrisa burlona, cuando vio la margarita en mi escritorio. ¿Y cuándo nos invitas a la boda?, bromeó Mario, otro compañero, en un tono burlón. Yo le respondí con algún comentario sarcástico como: "Oh, claro que están celosos porque ustedes nunca recibirían nada". En ese momento, era solamente una broma, un chisme pasajero, que pronto se olvidaría. Pero, junto con los regalos, comenzaron a llegar mensajes de números desconocidos a mi celular, con notas similares, y mientras más sucedía, más comenzaba a preocuparme la idea de que no se tratara de un simple gesto amable. Alguien estaba prestando demasiada atención a mi vida, y yo no tenía idea de quién era. El día que encontré la nota, supe que algo estaba muy mal. Hasta ese momento, los regalos y textos habían sido incómodos, pero inofensivos. Notas genéricas como "eres especial" o "me encanta tu sonrisa" podían venir de cualquiera,
E incluso llegué a pensar que alguno de los chicos podría estarme jugando una broma. Pero aquella nota era diferente. Sé que siempre pasas por sushi a X restaurante los jueves por la noche. A mí también me gusta su menú. Tal vez algún día podríamos compartirlo. Sentí un escalofrío subiéndome por la espalda. ¿Cómo lo sabía? Cada jueves, al salir de la oficina, pasaba por el restaurante de sushi que me quedaba en el camino. No era nada raro. Siempre era la misma parada, el mismo menú y la misma sensación de comodidad. Pero nunca había comentado nada de eso en el trabajo. Nunca había siquiera mencionado el nombre del restaurante. ¿Quién estaba observándome tan de cerca? Miré a mi alrededor, sintiéndome más expuesta que nunca en mi propio cubículo. La oficina seguía con su bullicio habitual, pero de repente me parecía diferente. ¿Cuántas veces me habían estado mirando sin que me diera cuenta? ¿Quién estaba detrás de esto? Respiré hondo y arrugué la nota entre mis manos. No quería entrar en pánico. Tal vez había una explicación lógica. Tal vez alguien había visto mi rutina por casualidad, o simplemente era un malentendido. Tal vez era solo una coincidencia. Apenas tuve un momento, tomé mi teléfono y bloqueé todos los números que me habían mandado mensajes. Revisé todas mis redes sociales, busqué en cada una: Facebook, Instagram, LinkedIn. Revisé mi lista de seguidores, eliminando a cualquiera que no reconociera. Incluso borré fotos antiguas donde aparecía mi edificio, o cualquier pista sobre mi ubicación, o sobre mi rutina diaria. Mientras lo hacía, una pregunta no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Cómo lo supo? Desde ese día, todo cambió. Me volví paranoica. Sentía miradas sobre mí cada vez que me movía por la oficina. Dejé de usar audífonos, porque cada ruido a mis espaldas me sobresaltaba. Me sorprendía girando la cabeza en los pasillos, convencida de que alguien me seguía. Pero siempre que miraba, no había nadie. Y luego, vino aquella noche. La primera vez que tuve una pista de quién se trataba. Me había quedado tarde, terminando un informe. La oficina estaba vacía, con solo unos pocos monitores iluminando el espacio. Miré el reloj, y eran las 8:17. Era la única en mi área. O al menos, eso pensaba. Cuando me levanté para estirarme, lo vi. Luis. Seguía en su cubículo, 2 filas más allá del mío. Esto no tenía sentido. Luis nunca se quedaba tarde. Siempre salía a la misma hora, puntual, casi como si evitara estar en la oficina más tiempo del necesario. Pero ahí seguía, con los ojos fijos en su pantalla, inmóvil. En ese momento, no sabía por qué, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Me obligué a no reaccionar, a no parecer nerviosa. Rápidamente guardé mis cosas y apagué mi computadora. Antes de irme, miré una última vez en su dirección. Luis ya no estaba en su cubículo. No escuché sus pasos, no vi hacia dónde se había ido. Simplemente había desaparecido. Cuando salí, en el estacionamiento, su carro aún estaba ahí, pero no lo había visto en la oficina. Al principio, me dije a mí misma que estaba siendo paranoica y una tonta por asustarme de mi propia sombra. Después de todo, era fin de mes, y muchos de nosotros teníamos algún trabajo atrasado. Probablemente, él también estaba allí poniéndose al corriente con el suyo. El siguiente martes por la mañana, después de una noche inquieta sin poder dejar de pensar, y tras una charla con mis amigos, tomé una decisión. Fui directo a Recursos Humanos. He estado recibiendo regalos anónimos en el escritorio, expliqué, tratando de sonar calmada y razonable. Chocolates, flores, notas. Al principio no le di importancia, pero ahora me preocupa. La mujer al otro lado del escritorio, una administradora llamada Patricia, asintió con expresión comprensiva, pero sin demasiada urgencia. ¿Alguien te ha hecho sentir insegura directamente?, preguntó, tomando algunas notas en su computadora. No exactamente,
Pero hay alguien en la oficina que sabe cosas que no debería, como mi rutina después del trabajo. Patricia frunció el ceño. ¿Tienes pruebas de quién te está dejando regalos? No, pero... Entiendo que esto puede ser incómodo, Ana, pero sin pruebas concretas, no podemos asumir que haya una intención maliciosa. Me interrumpió. Es posible que alguien solo esté intentando ser amable. Era la respuesta que temía. Me fui sintiéndome frustrada, pero no dispuesta a dejarlo pasar. Así que decidí escalar el asunto. Contacté directamente al equipo de seguridad del edificio y les expliqué la situación. No fue fácil, pero después de insistir y argumentar que alguien estaba accediendo a mi espacio de trabajo sin permiso, finalmente aceptaron revisar las cámaras de seguridad junto conmigo. Cuando me llevaron al área de monitores, me senté con el estómago revuelto. Una parte de mí aún dudaba que esto se tratara de algo serio, y me sentía estúpida por estar creando una tormenta en un vaso de agua. Pero entonces, los videos comenzaron a reproducirse. En las imágenes, vi a Luis. Vi cómo se acercaba a mi escritorio en diferentes momentos del día, siempre asegurándose de que nadie lo viera. Después, dejaba pequeñas cajas, notas dobladas, flores. A veces, se quedaba unos segundos más mirando mi silla o mi monitor, como si estuviera contemplando algo. Sentí un escalofrío recorrerme al notar lo meticuloso que era. Nunca dejaba los regalos cuando había gente cerca. Siempre esperaba el momento exacto en que mi cubículo estaba vacío. Pero entonces, el guardia adelantó la grabación, unas horas más tarde, en la noche. Y lo que vi hizo que la sangre se me helara. Luis no solo dejaba regalos. En varias ocasiones, cuando la oficina estaba completamente vacía, él entraba, caminaba directamente hacia mi cubículo, acariciaba la silla y se sentaba. Entonces, encendía mi computadora. Mi estómago se revolvió. Observé cómo en medio de la oscuridad de la oficina, Luis movía el mouse, tecleaba algo, revisaba la pantalla. Su rostro, iluminado por la tenue luz de la pantalla, tenía una expresión neutral, casi ausente, como si lo hiciera por costumbre. ¿Qué había estado buscando? ¿Qué había visto? El aire en la sala de monitores se sintió denso y sofocante. Esto no está bien, recuerdo haber dicho. Y el guardia de seguridad me lanzó una mirada seria y apagó la grabación. No, confirmó. No lo está. Verme allí, en la sala de seguridad, mirando a Luis en mi computadora, en la oscuridad, fue como estar atrapada en una pesadilla. Ese tipo de cosas son las que lees en internet, o las que escuchas en un podcast de crimen, o cosas que solo le suceden al primo de un amigo, no a ti, no a una persona común y corriente, con una vida monótona. Pero me estaba pasando a mí. Después de lo sucedido, mi supervisor y recursos humanos hablaron con Luis en privado. No me dieron detalles, solamente me aseguraron que habían tomado medidas para asegurar un ambiente de trabajo seguro. ¿Su solución? Mover a Luis a otro piso. No lo despidieron, no lo suspendieron, solo lo pusieron en un lugar donde no tendría contacto conmigo, como si eso solucionara algo. Desde entonces, empecé a evitarlo, tomando rutas diferentes por la oficina. Comía en horarios distintos, e incluso cambié mi rutina de camino a casa y mi número de teléfono, y me aseguré de no dárselo a nadie. Pero Luis actuaba como si nada hubiera pasado, como si la conversación con recursos humanos hubiera sido solo una pequeña molestia en su día. Nunca intentó hablarme, nunca mostró enojo o vergüenza cuando por accidente nos topábamos en los pasillos. Sus ojos simplemente pasaban sobre mí con la misma expresión vacía de siempre, como
si todavía estuviera observándome. Unas semanas después, una noche llegué a casa tarde. Había intentado distraerme saliendo con amigos a un pequeño bar local, pero la sensación de inquietud no desapareció. Cuando abrí la puerta de mi departamento, lo vi. Un pequeño pedazo de papel doblado cuidadosamente, deslizado bajo la puerta. Mi corazón se detuvo por un segundo, antes de que mis manos lo tomaran. Solo tenía una línea escrita: me gustas más cuando duermes. El papel se me cayó de los dedos. Un temblor involuntario recorrió mi cuerpo. No le había dicho a nadie dónde vivía. Mis manos apenas podían sostener las llaves mientras revisaba cada rincón de mi apartamento. Revisé las ventanas, el baño, el armario. Todo estaba en su lugar. Las cerraduras intactas. No había señales de entrada forzada. Pero eso solo lo hacía peor. ¿En qué momento había estado aquí? Temblando, marqué el número de la policía. Cuando llegaron, revisaron el lugar, pero no encontraron pruebas de que alguien haya irrumpido. Y la nota, según ellos, no era una amenaza directa. No menciona que vaya a hacerte daño, dijo el oficial con tono neutral. Puede ser inquietante, pero sin pruebas más sólidas, no hay mucho que podamos hacer. Los miré incrédula. Me está acosando. No debería saber dónde vivo. El oficial suspiró y asintió con seriedad. Y me dijo que legalmente no podía hacer algo solo por eso, y que su consejo era que tuviera cuidado y cambiara las cerraduras, y si algo más sucedía, los llamara inmediatamente. Nuevamente hablé con mi empresa, cambié mi rutina y compré cerraduras nuevas, pero nada de eso me hacía sentir segura, porque ya no era solo la oficina. Luis sabía dónde vivía, y ahora no tenía dónde esconderme. Pasé los siguientes días encerrada en mi apartamento, incapaz de volver a la oficina. Pedí unos días libres diciendo que estaba enferma, pero en realidad no podía soportar la idea de estar en el mismo edificio que él. Pasé horas buscando otro empleo, cualquier excusa para no regresar, pero incluso en casa no me sentía del todo segura. Cada ruido en la calle, cada sombra en la ventana, cada crujido del suelo me hacía saltar. Ahora, antes de continuar, es importante que sepan cómo era mi apartamento. Era un apartamento pequeño, pero acogible, con una distribución sencilla. La puerta principal daba directamente a la sala, donde se encontraba un sofá grande en forma de L, que prácticamente dividía la habitación en dos. Detrás del sofá, contra la pared, había una pequeña estantería con libros y algunas plantas. A la derecha estaba la cocina abierta, y al fondo, un pasillo que llevaba a mi habitación y al baño. El sofá, colocado en medio de la sala, era de ese tipo de sofás que llega a la altura de la cintura, y para llegar al pasillo que llevaba a mi habitación, era necesario rodearlo, lo que tal vez me dio la única ventaja en esa noche y que me permitió escapar de un destino en el que no quiero pensar. Entonces, la madrugada del tercer día sucedió. Un ruido en la sala me despertó. Eran alrededor de las 12 de la noche. Yo acababa de irme a dormir, y un ruido en la sala me despertó. Al principio pensé que lo había imaginado, pero luego lo escuché de nuevo. Un susurro suave, casi como el sonido de la tela contra la madera. Me quedé congelada en la cama, el corazón martillándome en los oídos. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y me acerqué a la puerta de mi habitación. Me asomé, y allí estaba Luis, de pie, en medio de la oscuridad de mi sala, con una chamarra negra y sosteniendo algo en las manos. Mi garganta se cerró de terror. Cuando grité, dio un paso adelante con las palmas levantadas, como si intentara calmarme. «Ana, por favor». Su voz era susurrante. «No grites. No quiero asustarte. Solo quiero hablar contigo».
Negué con la cabeza, retrocediendo. ¿Cómo entraste? Luis inclinó la cabeza, como si la pregunta no tuviera sentido. Ana, yo te amo. Siempre te he amado. He estado observándote para conocerte mejor, para saber cómo hacerte feliz. El aire se sintió pesado, irreal. Eso no estaba pasando. ¡Lárgate! Intenté sonar firme. Si no te vas ahora, llamo a la policía. Los ojos de Luis brillaron con algo oscuro en la penumbra. No tienes que hacer eso. Sé que tienes miedo, pero no quiero hacerte daño. Solo necesito que me escuches. Dio un paso más. Si continuaba avanzando, no tendría a dónde escapar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Salté sobre el sofá, esquivándolo, y corrí hacia la puerta. Luis intentó agarrarme el brazo, pero logré zafarme, sintiendo sus dedos rozar mi piel. Mis gritos debieron haber despertado a alguien, porque justo cuando abrí la puerta y salí corriendo al pasillo, una puerta cercana se abrió de golpe. ¿Qué demonios está pasando? Era mi vecino, un hombre de unos 40 años, que siempre llevaba una camisa de resaque y pantuflas. Luis se detuvo. Sus ojos se encontraron con los de mi vecino. Por un momento, todos estuvimos en silencio. Y entonces, Luis corrió. Mi vecino, sin dudarlo, salió tras él. Pero Luis era rápido. Bajó las escaleras a toda velocidad y desapareció en la noche, antes que mi vecino pudiera confrontarlo. Llamamos a la policía de inmediato. Cuando los oficiales llegaron, revisaron mi apartamento en busca de pruebas. Me pidieron que les mostrara cualquier señal de entrada forzada, pero no había nada. Hasta que encontraron la mochila. No era mía, pero estaba escondida detrás del sofá, como si alguien la hubiera dejado allí con prisa. Cuando los oficiales la abrieron, sentí que mi estómago se hundía. Había cuerda, un cuchillo, cinta adhesiva y otras cosas más que preferí no mirar. Uno de los oficiales intercambió una mirada con su compañero y luego se giró hacia mí. ¿Dice que este hombre trabaja con usted? Asentí con la garganta seca. Lo encontraremos, dijo con seriedad. No se preocupe. Y lo hicieron. Esa misma noche, atraparon a Luis a unas cuadras de su apartamento. Cuando lo registraron, encontraron algo más. Una copia de las llaves de mi apartamento. La cerradura, que justamente había cambiado solo unas semanas antes. Dar mi testimonio fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Cuando la policía me llamó para acudir a la estación, supe que no podía seguir evitándolo. Me senté en una sala fría y gris, con una grabadora frente a mí y un oficial esperando a que hablara. Intenté mantenerme firme mientras relataba todo: los regalos, las notas, el momento en que lo vi en mi sala. Pero cuando llegué a la parte de la mochila y las llaves, tuve que detenerme y tomar un poco de aire antes de continuar. La investigación reveló cosas que me hicieron sentir enferma. Luis había estado siguiéndome durante meses, y mucho antes que yo notara los primeros regalos. Él había logrado acceder a algunas de mis cuentas y dispositivos, incluyendo mi celular. No estaba segura de cómo lo hizo, pero la idea de que él había estado espiando mis chats, mis mensajes, mis fotos, mi ubicación, me dejó helada. Cuando registraron su departamento, encontraron fotos de mí, algunas tomadas escondidas en la oficina, otras de mí camino a casa. Pero lo peor fueron los objetos personales: bolígrafos, notas que había dejado en mi escritorio, pequeños juguetes de oficina, un labial, un esmalte de uñas. También encontraron más notas que nunca me entregó, algunas con mensajes dulces, otras con frases mucho más oscuras. Con toda la evidencia en su contra, lo enviaron a prisión.
por solo 2 años. 2 años por allanamiento, acoso y acceso ilegal a mis dispositivos. 2 años, cuando él había estado a punto de hacerme algo mucho peor. Intenté no pensar en ello mientras empacaba mis cosas y me mudaba de regreso a la casa de mis padres. No podía seguir viviendo en ese apartamento, ni en esa ciudad. Cada oscura esquina, cada cuadra, me recordaba lo cerca que había estado del peligro. El tiempo pasó. Conseguí otro trabajo. Intenté seguir adelante. Pero, algunas noches, cuando estoy sola en mi habitación, siento algo. Un escalofrío recorriendo mi espalda. La sensación de que alguien, en algún lugar, todavía me está observando. Tal vez solo es paranoia. Tal vez no. La cosa es que, este año, Luis debería salir de prisión. Pero tampoco soy la misma persona que era en aquel entonces. Así que Luis, si valoras tu vida, no nos volvamos a encontrar. Hola. Nadie debería sentir miedo en su propia casa, su trabajo o cualquier parte de su vida. Si alguna vez han pasado por algo similar o conocen a alguien que lo haya vivido, compartan su experiencia en los comentarios. No olviden suscribirse para más historias. Nos vemos en el próximo video. Pero mientras tanto, manténganse a salvo.